Tarde de hoy, que en el programa lleva el título de Democracia y Sociedad, evolución del asociacionismo y crisis de capital social en España. ¿Qué tiene que ver esto? Podría preguntarse alguien con la democracia. Pues parece sustancial, es decir, la democracia es algo que se desarrolla, arraiga en las sociedades. En sociedades como una forma más de participación, de implicación, de corresponsabilización. ¿Qué está ocurriendo en las sociedades de nuestro tiempo? Que estamos asistiendo a lo que algunos expertos han llamado una crisis de capital social. Que la gran riqueza asociativa, todos habréis leído, me imagino, La democracia en América de Tocqueville, cuando decía que una de las diferencias de la democracia americana respecto a la democracia europea es el riquísimo tejido asociativo que tiene la sociedad americana. Entonces esto ya a través de los libros de Putnam y demás ya nos contará Belén. Se ha demostrado que todo ese tejido en la sociedad americana está desapareciendo. Y en las sociedades europeas también, que son mucho menos asociativas. Por lo tanto, tenemos un aspecto nuclear de la evolución de las sociedades que tenemos que estudiar. De hecho, pues hemos hecho también algunas investigaciones y estudios en el CSIS apuntando en esa dirección. Y para desarrollar ese temario, tenemos a Belén Romero, que es la directora del Departamento del Banco de Datos del CSIS, que es la responsable de la organización de toda la base documental, de todas las encuestas, toda la información que tenemos en el CSIS. Ella yo siempre sigo diciendo que es Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, yo sigo llamándolo OTAC, que es la antigua denominación, y vosotros también. Sí. O sea, que es el Cuerpo de la Administración. Y antes de llegar al CSIS, de tener la suerte de llegar al CSIS, pues estuvo trabajando en su dirección general de dominio, fue su directora general de dominio público marítimo, el tema también interesante, y en el Ministerio de Inclusión. Y en este momento, pues está desarrollando también una investigación personal sobre el tema de que nos ocupa hoy, el tema de la crisis de capital social. Pues nuevamente también a ti gracias por haber participado de este seminario y tienes la palabra. Buenas tardes. Efectivamente, soy María Belén, y en primer lugar me gustaría dar las gracias al profesor José Félix por invitarme a participar en este curso. Voy a comenzar directamente con el tema porque si no, no nos da tiempo a exponer un poco, aunque sea por encima, todas las aristas que tiene y el impacto que efectivamente tiene en la democracia y en las sociedades modernas. Hablar de capital social al final no deja de ser hablar de interacciones humanas. Entonces, claro, la relación entre las personas que configuran una sociedad es la base misma de lo que posteriormente es la participación activa en ese proceso democrático, no solo de una manera directa, sino que tiene múltiples consecuencias, múltiples aspectos. Entonces, este capital social, por una parte, nos muestra cómo se puede articular una sociedad, qué redes la van a configurar, pero también tiene impactos concretos en el desarrollo humano. Como decía José Félix, principalmente en la sociedad norteamericana y posteriormente en el resto de sociedades occidentales, se observa una cierta crisis de asociacionismo. Y nosotros lo que queremos explicar es si realmente se da esa ruptura o esa fractura como tal dura en el núcleo del desarrollo social, del capital social, o si bien se están produciendo ciertas evoluciones o transformaciones disruptivas en aspectos que pueden ser complementarios pero que no implican una brecha. Entonces nos movemos entre la existencia de una fractura o la existencia de una evolución consustancial a cualquier movimiento social. Y sobre todo, en este caso, tenemos que observar cuáles son los patrones de comportamiento, los patrones asociativos que van a seguir las generaciones más jóvenes y que difieren completamente del comportamiento de otras generaciones que tienen una edad superior. Si conceptualizamos lo que es el capital social, vemos cómo ha habido distintos puntos de vista para abordar este fenómeno. Pierre Bourdieu consideraba que era sobre todo una propiedad individual, es decir, que cada uno de los individuos que configuran cualquier grupo va a tener personalmente ese capital social que luego se acumula o se potencia en una red. Por otra parte, James Goleman lo que decía era que lo importante verdaderamente de cualquier organización va a ser la función y el objetivo que se pretende conseguir. La teoría de Robert Putnam, por otra parte, centra más la importancia en las propias características de esta interacción
interpersonal, las normas y sobre todo la confianza mutua que depositan los miembros de cualquier organización. Y más recientemente en Anlin lo que habla es de redes sociales. Pueden ser abiertas, pueden ser cerradas o más rígidas, etcétera, pero lo verdaderamente importante es la configuración de esta red. Con un enfoque más postindustrial, Fukuyama nos decía que lo importante del capital social es que las personas tienen capacidad para integrarse en grupos, no tanto qué grupos serán estos, ni la función ni la estructura, sino la capacidad de organizarse y de vincularse, con lo cual el elemento fundamental o trascendental va a ser la confianza como una expectativa de los miembros de ese grupo. Y esta confianza vemos que es uno de los grandes conceptos que están o en crisis o en evolución en las sociedades contemporáneas. Además de esta confianza, para Putnam también es fundamental que exista entre los miembros de cualquier organización un compromiso cívico, un compromiso asociativo, la asunción de responsabilidad. Un ejemplo clásico que ilustra estas organizaciones que van de todos los niveles suelen ser las asociaciones de padres y madres de alumnos, donde lo importante no es tanto la estructura, las normas que lo rigen, la obligatoriedad, sino el hecho de que existe confianza entre las personas que participan en ese grupo, tienen un objetivo claro, que va a ser maximizar, lógicamente, los beneficios para su hijo de los que podrían obtener de manera individual, y se comprometen todo ello a aportar su función o su comportamiento para conseguirlo. Entonces, a partir de los años 60, como vemos, se comienza a hablar en las sociedades postindustriales de la existencia de esta crisis. Y esta crisis se agrava con el relevo generacional. El ejemplo de crisis en el capital social lo vemos, por ejemplo, con la idea de que no es lo mismo asistir semanalmente a ver un partido de fútbol, a una competición deportiva, no es lo mismo que la generación de capital social deportivo, porque no existe ningún compromiso para la consecución de una función, sino simplemente es una coincidencia en el tiempo de determinado individuo. Y además de ello, tenemos que añadir también el hecho generacional como un hecho colectivo. Una generación no es un grupo de individuos que coinciden en el tiempo, sino que están marcados por una serie de preocupaciones singulares que van a marcar su propio comportamiento y que van a hacer que sus patrones de relación y de integración en determinados grupos sean totalmente distintos, precisamente por los problemas a los que se enfrentan o por el contexto en el que se desarrollan, que van a ser totalmente distintos a los que han vivido otras generaciones. Y además, en concreto, las generaciones más jóvenes en la actualidad también están marcadas por el elemento tecnológico. En este caso, las nuevas tecnologías no es que hayan sido un elemento contextual que va a modificar el cambio en los patrones de comportamiento, sino que son un revulsivo, un catalizador que precisamente está en el foco de esta idea de si es una evolución natural de un movimiento social o si va a provocar una fractura que implique que a partir de ahora tengamos un modelo de desarrollo, un capital social completamente distinto. Entonces vemos cómo a nivel generacional podemos distinguir aproximadamente 5 generaciones en función de la edad, y sobre todo los patrones de relación van a cambiar o van a empezar a ser distintos en la generación que tiene menos de 25 años, aquellos que nacen en el año 2000 en adelante, y los que tienen de 25 a 44 años. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos en relación con la democracia es si estamos ante un ciclo de retiro a la esfera privada, es decir, si la sociedad actual y sobre todo los más jóvenes están volviendo a un individualismo que le aleja de la configuración de grandes grupos o de grandes redes de confianza o de relación entre ellos. Esta crisis de capital social afecta o va a afectar a múltiples ámbitos, no solo al ámbito político, sino también en gran medida al ámbito laboral o al ámbito social, cultural, personal o familiar, pero en este caso, como lo vamos a vincular al desarrollo democrático de las sociedades avanzadas, nos vamos a centrar sobre todo en el aspecto más político del capital social. Y en concreto también tenemos que tener en cuenta cómo la evolución de este gran concepto en España
tiene que diferenciarse o tiene que observarse desde un punto de vista muy particular, puesto que nuestro desarrollo, nuestra evolución histórica reciente no es la misma que la que experimentaron el resto de países occidentales. De hecho, la crisis que observaba Partner comienza aproximadamente en la década de los años 60 del siglo XX, y en el caso de la sociedad española, la evolución o el desarrollo del asociacionismo como tal institucionalizado comienza más tarde, en la década de los 70-80, más tarde que la crisis de Estados Unidos. O sea, nosotros todavía no habíamos institucionalizado nuestro asociacionismo cuando en el resto de sociedades occidentales ya se estaban enfrentando a la crisis de desarrollo. ¿Por qué se produce esta evolución mucho más tardía? Pues porque nuestro sistema político, hasta los años 70 del siglo XX, era una dictadura franquista, en la que el modelo de cualquier tipo de organización era vertical y totalmente jerarquizado. En el ámbito político había un movimiento nacional, en el ámbito laboral un sindicato vertical, en el ámbito social una sección femenina, un auxilio social, y además todo el resto de organizaciones estaban vinculadas de manera directa o indirecta a la Iglesia Católica. Con lo cual, lo que encontramos en España antes de la década de los 70 van a ser una serie de redes de organización no institucionalizadas, pero más tradicionales. Encontramos gremios, encontramos cooperativas, cofradías, y en definitiva es un capital social con un marcado carácter regional y muy singularizado en cada comunidad autónoma, pero en ningún caso institucionalizado a nivel nacional. No tenemos esos grandes grupos ni esas grandes entidades de organización con carácter nacional. Por lo tanto, nuestra evolución es mucho más tardía. En este gráfico que recoge los datos del registro de asociaciones del Ministerio del Interior, se ve perfectamente cómo la gran época en la que se institucionalizan las asociaciones, las organizaciones en nuestro país, es en la década de los 70 o de los 80, que coincide con, lógicamente, la transición democrática. Se comienza, la propia Constitución reconoce el derecho de asociación, a partir de ahí se aprueba la Ley Orgánica de Asociación y comienzan a oficializarse o a desarrollarse grandes organismos o grandes entidades a nivel nacional. Pero que es curioso, ¿verdad? Sube tanto y baja tanto inmediatamente. Baja tanto porque ya se han registrado, ya se han creado como tal oficialmente, entonces el resto de años hay una creación de organizaciones mucho más regular y sostenida en el tiempo. Además, en términos absolutos sí se observa cómo, está recogido aquí desde el año 2005 en adelante, la cifra global de organizaciones o de entidades que están registradas oficialmente en el Ministerio siempre ascendente, llegando en el año 2023, que es el último año que por ahora tiene registro en el Ministerio del Interior, a 66.000 entidades, con lo cual parecería, de esta primera foto, que existe un gran volumen de capital social en la sociedad española. Por otra parte, además, para complementar la cifra anterior y derivado del estudio de tendencias de asociacionismo en España que se hizo en el CIS en el año 2024, vemos cómo si diferenciamos los ámbitos materiales concretos a los que se destinan este tipo de entidades, el primer lugar lo van a ocupar entidades de carácter cultural, música, danza, cine, etcétera, que tienen un 26% del total. Y en segundo lugar, vemos este tipo de organizaciones o de asociaciones relacionadas con el funcionamiento democrático, la actividad política, que son partidos o asociaciones políticas. Ahora bien, en el mismo estudio podemos observar cómo, independientemente de los datos brutos de entidades registradas, cuando se pregunta a los encuestados por el porcentaje de personas que pertenecen o han pertenecido a una asociación, vemos cómo en ninguno de los casos se supera más del 44%. Por lo tanto, es un capital social que sí se ha institucionalizado en las últimas décadas, pero que no ha llegado a tener esta tradición de vinculación objetiva con la ciudadanía que ha tenido en otros estados. Además, si vemos la diferencia que hay por grupos de edad, se puede observar claramente que son aquellas personas que tienen entre
55 y 74 años quienes en mayor medida pertenecen o han pertenecido a una asociación, con un total de 44%, pero las personas que tienen menos de 25 años participan en la mitad de proporción. O sea, llega en todo caso a un 20% y tiene cifras mucho más bajas. Por lo tanto, sí se observa claramente que hay una diferencia en el patrón de asociacionismo desde el punto de vista oficial, de pertenecer o haber pertenecido oficialmente a un grupo. Este asociacionismo político, ¿por qué tiene relevancia dentro de nuestra sociedad? Porque al final la unión entre las personas, la representación de esta voluntad de los ciudadanos descansa en grandes instituciones. Independientemente de los mecanismos de democracia directa, la gran mayoría del funcionamiento de nuestro Estado descansa en instituciones representativas a las que los ciudadanos tienen que formar parte. En la propia base del sistema democrático, no solo esa participación, sino también la confianza en esas instituciones que representan intereses, con lo cual la crisis de capital social directamente va a afectar a una crisis del propio funcionamiento democrático. ¿Cómo vemos esta participación? El mecanismo más directo en un sistema democrático va a ser siempre la participación en elecciones generales. Si observamos también los datos oficiales del Ministerio del Interior de la participación en todas las elecciones generales desde 1979, observamos cómo es en el año 1982, o sea, coincide con esta época de transición democrática y de apertura de la sociedad, la mayor participación de la historia de nuestras elecciones generales, alcanzando casi un 80%, y en el resto de ocasiones no existe un patrón claramente ascendente o descendente porque está marcado por el contexto o la coyuntura concreta de cada proceso electoral. En todo caso, sí se puede observar que la participación en las elecciones de 2023, las últimas elecciones generales, ha sido la más baja de toda la serie histórica de la transición democrática, con un 66,59%. Y en estas últimas elecciones, en el 2023, también vemos la distinción por grupos de edad de acuerdo con el estudio postelectoral que se realizó en el CIS, donde nuevamente son las personas entre 55 y 74 años quienes tienen claramente una mayor participación, y en el caso de las personas de menos de 25 años, la participación baja unos 13 puntos con respecto a este grupo que es el más participativo. Más allá de la participación en elecciones generales, también se ha realizado un estudio comparativo de la participación política del asociacionismo en otros modos, en otros aspectos que configuran la vertiente puramente democrática o política. En este caso tenemos que diferenciar lo que se consideran formas de participación convencional, que no son solamente el voto, sino que serían, por ejemplo, también la afiliación a partidos políticos, la participación en las propias actividades de un partido político, la asistencia a un meeting o a reuniones, y las formas de participación no convencionales, que en este caso tenemos manifestaciones, peticiones de firma, acciones directas, hablar o convencer de ideas políticas, etcétera. Es decir, son acciones de carácter político, son una manifestación de este asociacionismo, pero de manera mucho más puntual, no con un compromiso a largo plazo, con una participación periódica, sino con un carácter puntual que puede estar vinculado a cuestiones muy concretas. En las primeras formas de participación, las formas más convencionales, se observa en todos los casos que hay una reducción generalizada de la participación en las últimas décadas. Esta reducción se va a observar además de forma drástica en los menores de 25 años y una reducción menor en el resto de franjas de edad, pero en todo caso sí se mantiene una participación descendente. Pero en las formas no convencionales, en las formas más puntuales de participación, no disminuye, no hay una línea descendente, sino que se observa un cambio a la inversa. Se observa como si se sigue participando, se participa incluso en mayor medida que en otros momentos históricos, y quienes más participan van a ser precisamente las personas más jóvenes, aquellas personas con menos de 25 años. Como ejemplo, podemos ver aquí las personas que pertenecen o han pertenecido a un partido político. No hay una reducción totalmente drástica si no se observan las franjas de edad,
pero en todo caso sí se sitúa el porcentaje en uno de los menores puntos de las últimas 2 décadas. Y con respecto a las personas que han participado o participan en una reunión o en un mitin político, aquí sí se observa una reducción drástica y clara a partir del año 2018 hasta los datos de 2024. Vemos cómo hace un par de décadas, en 2004, teníamos aproximadamente un 30% de personas que habían asistido a una reunión o mitin político, y actualmente esta cifra no alcanza o ronda el 10%. Por otra parte, vemos aquí formas no convencionales, por ejemplo, una manifestación o una huelga. El porcentaje de personas que han participado en una manifestación en 2024 se encuentra cerca de su punto más alto, en un 21,5%, y las personas que han participado en una huelga están en un 9,6%. No sería el punto más alto, pero si observamos, por ejemplo, el año 2007, que llegó a un 3,9%, lógicamente el cambio es ascendente y no se observa, en este caso, una crisis directa. De todos modos, en todos los casos que se han observado, los porcentajes de participación generalizados son muy bajos. O sea, incluso en aquellos en los que la curva es ascendente y las personas más jóvenes son quienes más participan, tampoco se alcanzan grandes niveles de participación. Pero toda esta idea general contrasta cuando se analiza el interés que tiene la ciudadanía en asuntos públicos o en asuntos políticos. Y esta baja participación oficial en entidades o en organizaciones no se traduce con un interés muy bajo o inexistente en política. Todo lo contrario, vemos como en el año 2024 las personas que afirman tener mucho o bastante interés en política superan el 54%. Y además, si vemos la distribución en función de los distintos grupos de edad, este interés en política no va a diferir mucho en función de la edad, sino que es bastante generalizado y en todo caso se supera el 50%. Entonces, de todos estos datos podemos analizar o podemos extraer una serie de patrones que van a caracterizar esta implicación de los ciudadanos, de los individuos en organizaciones de carácter colectivo. No se puede afirmar categóricamente que existe un alejamiento total de la participación democrática, que existe una fractura total, porque realmente cada vez tenemos más interés en los asuntos públicos en todos los grupos de edad. Además, también cada vez se desarrollan más canales y más medios de comunicación con mayores facilidades, y los ciudadanos están indudablemente conectados, están informados. Pero estos patrones de implicación no necesariamente tienen que ser positivos a la hora de configurar un capital social. Por ejemplo, observamos que los ciudadanos actualmente están sobreinformados en relación con los asuntos públicos, de cualquier suceso, de cualquier asunto de carácter público, de carácter político. Existe información al instante y en multitud de medios de comunicación, pero ello no determina en ningún caso que aquellas personas que reciben esta información tengan herramientas para procesarla, tengan herramientas para asumirla y para que ello implique un vínculo público. Asimismo, la inmediatez de la información, una información que llega de manera inmediata cuando se produce la noticia, tampoco facilita que haya un proceso de análisis o que haya ningún debate político que vaya a llevar nuevamente a esa configuración de vínculo en un aspecto o en una dirección. Y por último, el carácter abierto y con todas sus consecuencias positivas que tienen las tecnologías de la información y comunicación, tampoco garantiza en ningún caso ni el rigor ni la veracidad de esa información pública que le llega al ciudadano. Con lo cual, el hecho de estar hiperconectado y estar completamente informado, que a priori parecería que va a tener un impacto positivo en la generación de vínculos para los ciudadanos y, por lo tanto, en su implicación en grandes entidades o asociaciones, no necesariamente va a tener que llevar a este refuerzo del capital social, sino que, paradójicamente, esta sobreinformación va a implicar una separación, en cierta medida, un desentendimiento de los ciudadanos en los asuntos públicos.
y el resultado de todo ello va a ser esta erosión que vemos del capital social. Por lo tanto, todo ello nos permite obtener una serie de conclusiones generales. Concluimos que no se puede afirmar la existencia de esta gran crisis global, pero sí que existe un claro declive de carácter tardío con respecto a otros estados occidentales en el asociacionismo tradicional. ¿Qué ocurre? Que las grandes formas de asociacionismo, los partidos políticos, los sindicatos, las grandes ONG, estas organizaciones institucionalizadas que han sido fundamentales para el desarrollo de una sociedad democrática en las últimas décadas, se mantienen, pero pierden capacidad para generar confianza y por lo tanto pierden esa capacidad de implicación activa y de compromiso cívico de sus propios miembros. Y por otra parte aparecen nuevos movimientos tradicionales, pero de carácter poco estructurado, de carácter más espontáneo, en torno a intereses concretos. Además, también se observa claramente un cambio generacional en el medio y en el modo de participación de las personas de menos de 25 años y de entre 25 y 44. Hay una disposición potencial para movilizarse, no hay un desentendimiento y hay una voluntad de movilizarse, pero no hay ninguna voluntad de que ello suponga un vínculo estable. No significa que se asuman responsabilidades ni que se comprometan a largo plazo. Por lo tanto, surgen modelos alternativos, participativos, interconectados, en todo caso digitales, y con actuaciones que tienen gran capacidad movilizadora, pero muy inmediata, no a largo plazo ni a medio plazo. Ello nos lleva a observar tres grandes tendencias. La primera, el individualismo de las sociedades postindustriales no es caracterizador neto del caso español. En este ciclo del we que decía Putnam, no es que estemos ante un retraimiento a la esfera privada, sino que estamos observando cambios esenciales en el modelo de organización y en el modelo de configuración de vínculos. En segundo lugar, ocurre una falta de confianza en las instituciones tradicionales. Las carencias adaptativas que han tenido estas grandes instituciones, las crisis sucesivas, la persistencia de los propios problemas sociales que cuya solución era el objetivo principal de esas grandes organizaciones, no se han solucionado, no se han cumplido. Ello lleva a la erosión de la confianza de los ciudadanos en el propio pacto fundacional de las entidades entendidas de una manera tradicional y al alejamiento de la ciudadanía. Y la tercera gran tendencia y última es el cambio digital y la transformación de los patrones de comportamiento. Tienen un papel trascendental actualmente las redes sociales, que dan lugar a nuevos lazos de relación completamente distintos a los tradicionales y que difuminan barreras físicas, geográficas o diferencias de cualquier tipo, de clase, de género, etcétera, pero que también obligan sin duda a repensar el funcionamiento tradicional de los núcleos de capital social, que deben estar mucho más conectados, más internacionalizados, pero que tienen un menor grado de elementos cara a cara, un menor compromiso a nivel personal. Asimismo, este cambio generacional, este cambio de patrones de comportamiento no es solo una característica de nuevas generaciones, sino que configura una auténtica brecha que puede dar lugar a una fractura generacional, más que a una fractura de capital social, a una fractura generacional en la manera de relacionarse y de configuración de vínculos, y a lo que se ha denominado como el being alone together, que es la gran idea contraria al capital social. El capital social implicaba generarse a sí mismo responsabilidades dentro de un grupo en base a cierta confianza para la consecución de objetivos comunes, y el being alone together implica estar todos conectados sin que exista ningún tipo de compromiso cívico ni ningún tipo de responsabilidad interpersonal. Muy bien, pues muchas gracias. No sé qué pasa con The Way Catch. Las redes lo suplen. Yo sé que las redes al principio daban lugar a fenómenos paralelos y a mi hijo pequeño le pasó. Se conocía gente en las redes y quedaba un momento, se lo hacía, quedaba en grupo las quedadas y demás. No sé si eso sigue ocurriendo en las redes. Pero claro, en la perspectiva de una sociedad de aislamiento, de soledad y unas conexiones fantasmas en las redes, que no sabes si estás hablando con un bot, con un robot o con lo que sea, o con una persona, eso está cambiando cada vez más. ¿Cómo crees tú que
Hay interactividad cara a cara, se llega a conocer la gente en las redes. O sea, eso lo tenemos estudiado, habría que estudiar. A ver, hay interactividad. Sí que hay, sí que se traduce esa actividad en redes, sí se traduce en cierta medida. ¿Tienes el wifi? En un volumen muy reducido, no, sí puede traducirse a la vida real, a conexiones personales, pero sí que es cierto que se difumina un poco esa red de protección, por así decirlo, que tenía antes el ciudadano al encontrarse inmerso en distintos grupos. Si pertenece a un partido político, a un sindicato, a una asociación de vecinos o a lo que sea, tienes ciertos vínculos que te atan a la realidad y que te permiten no encontrarte con ausencia de cualquier amarre a la vida real. Ahora existen conexiones que no te garantizan ese medio plazo, no te garantizan ese vínculo. Entonces no es un ciudadano que esté completamente aislado, porque probablemente esté más conectado una persona de 23 años de Madrid que un señor de 70 en un pueblo de no sé qué provincia. Oficialmente está más conectado, pero la calidad de esos vínculos o lo que aportan, la seguridad vital que aportan a la hora de contar con ese capital social, contar con que va a haber otras personas que también se comprometen para la consecución de un objetivo común, sea cual sea, eso sí se ha difuminado. Y claro, eso es lo que el verdadero reto de cara a la organización en el futuro. Y también el hecho de lo que hablaba ahí esta mañana, de que se observe un trasvase de votos entre uno y otros partidos, cuando tradicionalmente hace 3 décadas era impensable que una persona que votase a un partido fuese a votar a otro en la siguiente elección, también tiene que ver un poco con esto. No existe un vínculo ni un compromiso tuyo personal con ese partido. Entonces, en el momento en el que el compromiso a medio plazo no existe, si el postulado de otro te interesa más, no hay nada que te impida ni emocionalmente ni personalmente el cambio. ¿Te interesa o quieres hacer un castigo? Pues sí, Pues claro. de castigo. Claro. Bueno, preguntas, opiniones o participación. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante. Yo también pienso que el capital social y las asociaciones juegan un papel fundamental en democracia en muchos sentidos. Y bueno, de hecho he formado parte de asociaciones y creo que es algo valioso. Mi pregunta era en relación con una de las que encuentro que es una de las tesis que mantiene usted en su presentación, y es que el decrecimiento del capital social ha provocado o ha causado o se puede relacionar también con un decrecimiento en la participación democrática, ¿no? Más o menos podríamos decir que haya algún tipo de relación. Entonces, yo veo que usted aporta apoyo estadístico y efectivamente parece que esto puede ser así. Pero le quería preguntar si además de, bueno, pues de los datos que nos propone, tiene también alguna idea, algún razonamiento de cómo se pueden unir estas dos ideas, ¿no? Cómo exactamente la pérdida de capital social hace o afecta a la psicología de las personas de alguna manera en la que terminen participando menos en las elecciones, por ejemplo. Y disculpe si usted ya respondió a esto en la presentación. Esa es mi pregunta. Sí, yo creo que el elemento de unión, el vínculo entre esas dos ideas es precisamente la pérdida de confianza generalizada. O sea, la pérdida de confianza en las instituciones no afecta solo al ámbito político, sino que ha afectado a cualquier tipo de entidad que tenga un cierto carácter oficial o cierto carácter formalizado, claro. ¿Por qué? Porque esa oficialización implica responsabilidad, porque implica que hay unas normas preestablecidas o incluso unos patrones de participación periódicos, regular en el tiempo, implica determinado compromiso cívico, pero la ciudadanía igual no considera que se han cumplido los objetivos o esta información que llega
de manera inmediata todo el tiempo da lugar a un alejamiento. Entonces, ese alejamiento de los ciudadanos de todo lo que suene a institucional, a oficial, erosiona el capital social y en última instancia erosiona también la participación política, puesto que, como hemos visto, en la propia idea, en el propio núcleo de democracia representativa está la existencia de una entidad que te represente y de unos valores concretos que te representen. Si no existe esa confianza en el funcionamiento diario de determinada institución, independientemente de la ideología que tenga, no va a haber una movilización, va a haber una desafección ciudadana. Y igual que afecta a una ONG, también va a afectar a un partido político. Y también se da lo que se denomina el fenómeno de las organizaciones que son listas de correo. O sea, oficialmente existen, oficialmente tienen ciudadanos que participan, pero ¿cómo se manifiesta esa participación? Formando parte de un registro, de un correo y nada más, porque no hay una movilización real, porque no hay una confianza en que vayan a conseguir el objetivo que se proponen. Muy bien, ¿más cuestiones? Adelante. Gracias, muchísimas gracias por la exposición. A mí me han surgido 3 dudas. Una que tiene que ver un poco con esto que se está hablando, pero no se ha mencionado, esto del capital social, y en los años 80, 90, cuando tenemos grandes referentes de la lucha vecinal y que pegan el salto a la institución, en esas instituciones democráticas, ¿no? Un proceso de cooptación que yo creo que en todos los años, o en procesos electorales, este proceso electoral, todas las organizaciones políticas quieren poder tener el titular que llevan en sus listas al referente de cierta lucha, ¿no? Y que al final en ocasiones puede dejar huérfanos ese movimiento o todo. Entonces, bueno, pues una reflexión al respecto y decir, entonces, esa merma del capital social está haciendo un trasvase a una institución y a veces eso se paraliza, ¿no? Pues es como de cómo hacer que eso siga conviviendo. Yo creo que es necesario. O sea, esas instituciones democráticas, y que aunque sean muy representativas y estén mejor unos que otros, no pueden nunca parar ese movimiento, ese capital social, ¿no? Y yo creo que en ciertos momentos se ha pecado quizá un poco de eso. Bueno, pues la opinión un poco al respecto. Sobre otra duda referido al auge, ¿no? La cantidad de movimientos y esos movimientos, esa volatilidad, esos movimientos espontáneos, si existe una relación o quizá tenga que ver. Claro, hace años hablamos como ejemplo asociaciones vecinales como un espacio permanente, es decir, la asociación de vecinos se organizaba para que llegase un autobús, la asociación de vecinos se organizaba para que hubiese una escuela, la asociación de vecinos se organizaba X, pero era ese espacio permanente, ¿no? Y ahora parece que es la asociación de papá y cada uno, usted carta para una lucha muy parcial, muy concreta, y si se logra algo, ¡pup!, desaparece, ¿no? Si puede tener, es decir, si hay alguna reflexión, cómo afecta al capital social esa volatilidad. Y la última tiene que ver con la participación partidaria de la juventud en los partidos políticos. Yo sé que hay algunas investigaciones al respecto, porque es verdad, dices, las organizaciones políticas ponen en sus estatutos que la elaboración de listas electorales cada X tenga que haber un menor de 30 años, pero es verdad que cada vez se hace harto difícil el que exista esa participación de la juventud. Y yo creo que a la larga es como de, pues si siguen existiendo y son esos partidos y esas organizaciones políticas que se presentan a los procesos electorales, nos estamos dejando fuera a un capital, ¿no? De decir, pues, ¿qué hacer al respecto? Sé que esas son melones amplísimos, pero bueno, muchas gracias. ¿Quieres? No, tú. Sí, de hecho, en primer lugar, con respecto a lo de la participación de los jóvenes, se observa sobre todo la diferencia de participación entre unos asuntos y otros. Si vemos ejemplos muy concretos, cuando sucede este año el incidente de la Dana y se ve que hay una necesidad de solidaridad por parte de la ciudadanía, sí se puede constatar claramente cómo hay grupos de personas muy jóvenes que se movilizan al instante y que además utilizan esa capacidad digital y esos contactos de personas que a lo mejor no se han visto en persona nunca, pero se movilizan
van allí, hacen lo que tengan que hacer, vuelven, y eso es una gran explosión de participación colectiva. Pero en el seno de un partido político que a priori tiene muchos más recursos para canalizar esa participación, no se consigue una implicación de personas de menos de 25 años, porque no existe ese vínculo, esa tradición o ese compromiso de que participen todos los miércoles a las 6 de la tarde, porque no encuentran que haya un resultado, quizá, o un fin que merezca la pena como para comprometerse a ir todos los miércoles a las 6 de la tarde. En cambio, en asuntos mucho más espontáneos y mucho más instantáneos, sí son capaces de conseguir esa movilización. Se observa también en multitud de aspectos de carácter social o de carácter cultural, que hay movilizaciones inmensas, pero que no se institucionalizan, no se logra contar con ese grupo de población. Entonces, claro, al final, por muy representativo que sea un partido político, es lo que hemos dicho antes, va a haber una brecha generacional, va a haber una fractura, porque no va a haber representación continua de personas de determinada edad que tienen problemas sociales muy particulares. Porque el problema social que tiene una persona de menos de 25 años o de menos de 40 con la vivienda no tiene absolutamente nada que ver con la percepción de la vivienda que tiene una persona de 65. O sea, son realidades totalmente divergentes. Entonces, si el partido político no logra incluir a toda esa generación, por mucho que esté conectado, por mucho que esté informado, no hay una canalización. Y luego, con el tema de las asociaciones vecinales, también es un ejemplo muy claro de lo que ha sido el capital social tradicional. O sea, el capital social de base, por así decirlo, tiene siempre, en España, en Estados Unidos, donde sea, un marcado carácter local. Siempre ha sido siempre parte de núcleos territorialmente pequeños y muy cercanos al ciudadano. De pueblitos pequeños, O barrios. Claro, de movimientos de barrios. ¿Por qué? Porque precisamente los problemas que ahí se observan son específicos para ese núcleo de población, lo que hace que genere más confianza y más movilización. Entonces, la unión de todos esos núcleos de carácter local es lo que configuraba las grandes entidades. Estas grandes entidades, sean partidos políticos, sean asociaciones de cualquier tipo, han asumido la preocupación, el discurso, sea el que sea, pero no han sido capaces tampoco de movilizar estos núcleos de carácter local. También esto se debe, en cierta medida, y también se observa el patrón generacional, en que ya las personas no residen durante toda la vida en ese núcleo en el que residían sus padres, sus abuelos, etcétera, sino que también hay una movilización continua. Sobre todo en las generaciones más jóvenes, cambian de provincia, cambian de ciudad de residencia varias veces a lo largo de su vida. Entonces, claro, no llegan a generar ese núcleo de carácter local que era la base para una verdadera confianza. Pero, fíjate, yo creo que las asociaciones de vecinos, de barrios, usted ha mencionado algunos casos, el caso del autobús, por ejemplo. Hay una película preciosa sobre eso y demás. Además le dieron un premio a un 47. El 47 es el actor. Pues claro, una vez que consigues el autobús, ya se acabó. Una vez que consigues que haya escuela en tu barrio, que te la asfalten, que te pongan luz, objetivo conseguido. Entonces, a veces el movimiento vecinal se ha agotado en sus logros. Yo conocí y viví aquellos tiempos que los barrios de Madrid, pues es que estaban asfaltados, no tenían agua, no tenían... Entonces era muy movilizable porque tenías mucho interés en eso y demás. Ahora, cuando tú decías, la gente joven, pues no sé, que no tiene casa, ¿por qué no hay un movimiento similar, potente, de la reivindicación de tener casas accesibles, trabajos bien pagados, todo eso, pues puede ser casi del mismo nivel de los grandes movimientos sindicales y demás? ¿Por qué no surgen las sociedades actuales? Pues hay que preguntárselo. Yo creo porque hay un pesimismo, hay un fatalismo. Probablemente es un objetivo muy grande, el objetivo de que te pongan agua o que te pongan un autobús era como muy concreto. En la película se analiza muy bien y se ve, ¿no? Pero esto a lo mejor es sí, que probablemente tenemos que estudiar también hasta qué punto en las sociedades actuales
se están generando movimientos de impotencia. De que no puedes, de que hay poderes y que los poderes son muy poderosos y tú eres una hormiguita y ¿qué haces ante esos poderes? La vinculación que nos comentaba antes el secretario de Turismo, ¿no? Pues la vivienda, pues, es algo tan gordo como... Claro. Pues a veces hay movimientos reactivos, pero no movimientos organizados. Había que profundizar también en esa dimensión, estudiarlo, a ver ese sentimiento de impotencia, ¿no? ¿Hay más preguntas sobre ese tema? Pasamos a la segunda parte, la segunda conferencia, y ya está con nosotros Verónica Fumaral. Muchas gracias, Verónica, una vez más, por estar aquí con nosotros. Verónica, yo creo que es una persona a la que tengo que tener mucho afecto, mucha simpatía, muy singular. Eso no sé si es bueno o malo. Claro, daros cuenta que su biografía, ella es asesora de comunicación, participa en muchos programas de radio, de comunicación, de televisión, en fin, le han dado el premio a la excelencia empresarial profesional de mujeres, muchísimas cosas. Pero claro, es una persona que creó como comunicación un personaje político importante, literalmente creo yo, en la historia de España, que lideró un partido de centro, que pensó que en algún momento llegaba a tocar poder, donde tener mayoría y demás. Yo alguna vez, no sé si comenté aquí o fue en la familia, cómo se las ingenió para que un líder que venía del movimiento de los debates y demás, que no tenía dinero, que tenía nada, pues ponerme en escena. Entonces dio un ejemplo de imaginación muy grande con su colaboración y demás. Y en segundo lugar, yo la conocí cuando ella era la jefa de comunicación de Pedro Sánchez. El primer Pedro Sánchez, yo creo que también tuvo su influencia creativa y positiva, que siempre recuerdo. Yo cuando yo estaba contigo me pregunto y demás y tal. Y bueno, entonces tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros. Yo de las grandes expertas en comunicación, que como somos un país raro, yo creo que ahora cualquier líder político que pudiera tener expectativas de futuro tendría que llamar a ella y consultarla. No sé si lo hacen, porque somos un país muy raro y no, somos un país que valoramos poco a la gente muy valiosa que tenemos. ¿No? Y yo creo que tenemos en este seminario la suerte de contar con ella, pero siempre su amabilidad y disposición. Pues muchísimas gracias, José Félix. Él sabe que lo adoro y que estoy encantada de estar un año más aquí con todo su equipo del CIS maravilloso y con todas las personas que estáis aquí y con una compañera tan fantástica. Lo que he escuchado, me he quedado con ganas y maldigo el atasco que no me ha permitido llegar antes. Luego lo hablamos. Bueno, yo hoy estoy aquí para hablaros de algo que me tiene a mí, y creo que deberíamos estar todas las democracias liberales tremendamente asustados. Que es el tema de las fake news, en un fenómeno muy amplio. Y hoy decidimos acotarlo con Óscar al tema de la educación y la democracia, que pareciera que no son mundos que están vinculados, pero tienen, en mi opinión, una vinculación directa, porque de lo que nos estamos jugando hoy en los colegios, en los institutos, es las democracias de dentro de 20 años. Y 20 años en un ciclo histórico es un instante, es la nada. De hecho, todos nosotras y nosotros estaremos en ese momento viendo qué pasa, ¿no?, con una potencia electoral como son las personas que ahora tienen menos de 18 años, que se van a incorporar y que se están incorporando al cuerpo electoral con una socialización política radicalmente distinta a la que hemos tenido nosotros y nosotras. Y por lo tanto, con unos derechos electorales que ejercerán, por supuesto, con unas singularidades muy particulares que vienen, cómo están consumiendo hoy noticias, cómo están consumiendo hoy contenidos. Y vamos a ir a hablar de todo esto. También hablaré de algo que justo habéis hablado ahora, ¿no?, del tema de los jóvenes y por qué los jóvenes hoy en día no sienten el impulso que teníamos hace 20 años, hace 40 años, y donde el individualismo, ¿no?, el capitalismo ha hecho que el individualismo haga que muchas personas estén resignadas a no organizarse, que es la única forma de conseguir nuevos derechos y libertades. Claro, estamos en un mundo donde la primera pregunta es la pertinente, ¿no?, que es de la confianza de la que hablaba mi compañera, que es ¿a quién creer? ¿De quién nos podemos fiar? Porque
hace 20 años, hace 15 años era muy evidente. Uno ponía la radio por la mañana y podía, ¿no?, tener una cierta confianza hacia aquello que escuchaba. Yo les invito, si es que no lo hacen, a que pongan diferentes cadenas de radio por la mañana y parece que uno vive en sistemas planetarios completamente diferentes. Eso quiere decir que no hay una narrativa común social. Les he dicho 2 medios de comunicación que son exactamente iguales, que es la radio. Ya no le digo si ustedes por la mañana cogen TikTok. Y resulta que un día, por lo que sea, tenías unos intereses vinculados a un videojuego que te gustan. Pues resulta que el algoritmo, que luego hablaremos de esto, te va a dar contenidos similares de personas similares que pueden saber mucho de videojuegos, pero de democracia igual saben muy poco, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en una crisis de confiabilidad, no solo para las personas más mayores, sino para las personas jóvenes, que es a quién creer. ¿Y qué es una fake news? Porque, claro, estábamos todo el día con el rollo de una fake, esto es fake, esto no es fake. Ya, pero si todo es fake, nada es fake. Eso es como cuando si todo es terrorismo, nada es terrorismo. Y estamos en un momento muy difícil de diferenciar. Pero ya no estamos hablando de sociólogos, politólogos, estamos hablando de que dentro del mundo periodístico, en mi opinión, no están ejercitando un debate que deberían estar haciendo en estos momentos. El mundo del periodismo. Y es algo que no quiere afrontar. ¿Por qué no quiere afrontar ese debate? Bien, a partir de aquí, parece que si uno consumiera medios de comunicación tradicional, ahí no hay fake news. O parece que si uno o una está todo el día en Instagram, solo está consumiendo fake news. Esto tampoco es tan evidente. Por lo tanto, las respuestas y las preguntas cada vez son más complejas y las respuestas cada vez son más sinuosas. ¿A quién le estamos pidiendo? ¿Dónde vamos a quién creer? Hay gente que puede decir, oye, la industria de la verificación está fenomenal. Sí, la industria de la verificación. Yo cada vez que hay dinero en algo, no sé, llámenme rara, pero tiendo a pensar que siempre hay unos intereses, como en los medios de comunicación, por cierto, como en las redes sociales, por cierto. Pero sí que es cierto que antes las narrativas eran mucho más, al menos, homogéneas, con matices, pero eran más homogéneas. Ahora son radicalmente diferentes. Claro, a partir de ahí, la siguiente pregunta es, si no sabemos contestar a qué es una fake news, vamos a contestar a qué es una información, ¿no? Claro, una información, digamos que es una mirada. Entonces, de un mismo suceso, vamos a poner, por ejemplo, un suceso que a todos y a todas nos cogió como desprevenidos, 28 de abril. Yo estaba celebrando mi cumpleaños, soplé las velas, se apagó la luz. Fue una cosa que debí ser yo. ¿Pudiste acender la célula? No, bueno, sí, las velas sí. Y claro, sobre este asunto, que es un asunto que todos y todas experimentamos y por lo tanto hemos tenido una vivencia personal, hay gente que puede hablar del debate nuclear renovables, que dices, hola, ¿por qué este debate está aquí? Otra gente puede hablar del modelo español de TSO, ¿no? Que es un modelo que hay gente que quiere cuestionar, ¿no? Vamos a privatizar, porque esto en manos de la SEPI, que tiene un 20% público, tampoco, ¿vale? Pues este era otro debate, otra mirada. Otra mirada era la recuperación. Oye, pues esto se ha recuperado en casi 24 horas, ¿no? Pues, y todos estos debates tienen una mirada. Y cada vez yo os invito a que pongáis apagón y veáis cómo las diferentes miradas influyen. Pero claro, hay miradas y miradas. Claro, es cierto, ¿no?, que las informaciones pueden tener una mirada y las informaciones pueden tener sesgos evidentes que tengan un objetivo, que es la manipulación social. Y ahí es donde creo que tenemos que poner todos los focos y todas las alertas. ¿Cómo
yo pongo informan los jóvenes, ¿cómo nos informamos o cómo se informan los jóvenes, ¿no? Esto es una noticia del Eurobarómetro que dijo que la mitad de los jóvenes se informaban a través de Instagram y otras redes sociales. Pero el CIS hizo una encuesta en España, esta encuesta era en toda Europa y este era el dato español, pero el CIS hizo en su encuesta de calidad democrática, la tercera, hablaba del 83% de los jóvenes se informan a través de redes sociales. Y voy a poner un verbo que creo que es importante. Creen que se informan a través de redes sociales y por lo tanto consideran que son personas informadas. Esa creencia es muy importante porque si uno considera y cree que está muy informado, se cree además con más autoridad para tomar determinadas posturas y determinadas opiniones. El 78%, estamos hablando de 25 a 34, el otro era de 18 a 24. Baja un poquito, pero estamos hablando de una grandísima mayoría de los jóvenes. Además, España es el país desarrollado en el que nuestros jóvenes pasan más tiempo en redes sociales. No solo para informarse, para jugar, para entretenerse, para ligar, para absolutamente todo. Y esto tiene muchas complicaciones. Y ahora vamos a hablar un poco del tema que hablábamos antes de por qué los jóvenes, o uno de los porqués, porque en ciencias sociales ya sabéis que es muy temeroso, arriesgado, agosarat, dirían los catalanes, no hablar de una sola motivación. Fijaos que en los últimos tiempos, desde que ha ganado Donald Trump, todos estos techies tan súper modernos que apoyaban a Obama, que estaban fenomenal con Kamala Harris, resulta que fueron todos a la toma de posesión. Oye, tuvieron un despertar maravilloso que se llama, de nuevo, intereses económicos y empezaron a satisfacer las demandas del señor Donald Trump. Se eliminó la verificación profesional de WhatsApp, de Facebook y de Instagram y por lo tanto ahora todos los contenidos, no vamos a poner información, contenidos que están en estas redes sociales, no hay absolutamente nadie que diga cuidado con esto, que a lo mejor no te están diciendo toda la verdad. Todo pasa sin filtro, sin filtro. Los medios de comunicación tradicionales tienen algunos filtros, tienen unos estatutos, tienen unas empresas, pero esto todo sin filtro. Zuckerberg, que también era súper progre, cambia las reglas de Facebook e Instagram para calificar a las personas gays, que estamos en la Semana del Orgullo, así que muchas felicidades a todos, que lo celebremos guay. Califican a las personas como enfermos mentales, es decir, ya todos esos pequeños cortafuegos que tenían determinadas informaciones que atentaban contra los derechos de las minorías, fuera. Y aquí no ha pasado nada. Google elimina de su calendario las referencias al orgullo, al mes de la mujer y al día del Holocausto. Fijaos el poder que tiene Google y que le hemos dado todos. Yo para venir aquí le he dicho, Óscar, mándame la dirección. He puesto Google y me ha traído Google Maps. Mari, pues te ha traído por un atasco. Me ha traído por un atasco. Es que estaba todo atascado. El sitio este de la libertad es un atasco. Pero fijaos, ¿alguien se ha parado a pensar que no sé si conocéis la película esta de Cars, de dibujos animados, ¿no? Es de un pueblecito, ¿no?, que se queda sin tráfico y sin negocio porque hay una autopista, ¿no?, y todos los coches pasan por ahí. Vale, pues ahora le hemos dado al señor Google Maps, seguro que es un señor además, le hemos dado al señor Google Maps la capacidad de que nos lleve por algunas calles donde hay unos negocios y por otros no. Que nos lleve por unas carreteras donde hay unos negocios y por otros no. Que nos guíe hasta a veces ponernos por un terraplén para abajo, que también ha pasado. Con una confianza absoluta,
sin preguntarnos qué intereses hay detrás. Entonces, nuestras vidas, por donde pasamos y nos sentamos a tomar un café, por ejemplo, están guiadas por unos señores que han decidido que ahora el mes de la mujer ya no se celebra, porque no hay nada que celebrar, que no se reivindica la Semana del Orgullo o que el Día del Holocausto no es un día para recordar, porque tienen a Elon Musk haciendo el saludo nazi en su internacional. Claro, ¿cuáles son las... hemos dicho que si nuestros jóvenes se informan, desinforman en redes sociales, que pasan además el país donde pasan más tiempo, ¿quién le está diciendo a nuestros jóvenes qué pensar? ¿Aquellos mismos que consideran que la Semana del Orgullo hay que quitarla del calendario? ¿Alguien está pensando sobre esto? Hay un libro que os súper recomiendo que se llama La generación ansiosa, que analiza cuáles son las consecuencias para nuestros jóvenes en su socialización. El libro empieza así. ¿Enviaríais a vuestros hijos a una colonia en Marte para hacer un experimento de cómo crecen los niños sin gravedad? La respuesta es obvia, ¿no? O sea, que envíen, no sé, unos muñequitos de inteligencia artificial que se comporten igual que nosotros y vean cómo les afectan las articulaciones, a los brazos, cómo crece su cerebro, cómo respiran, cómo comen. Vale, pues lo que dice Haidt es, con vuestros hijos, con nuestros hijos, están haciendo un gran experimento social que nadie ha dado su consentimiento explícito y cuyas consecuencias se están empezando a saber. La primera es la privación social. Cuando algunos de vosotros y vosotras sois muy jóvenes, insultantemente jóvenes, pero en mi época salíamos a jugar, ¿vale? Picaban, bajas, bajábamos. Y teníamos relaciones sociales síncronas, que se llaman, que es que un niño te hacía así y tú le hacías así y el niño sabía que no te podía volver a empujar porque estabas enfadada. Feedback facial. Así nos socializábamos. Entonces, el siguiente día, en lugar de empujarte tan fuerte, te decía, oye, ¿vienes? Y entonces ya era así, fenomenal. Nos aprendíamos a relacionar con otros humanos así. Bien, ahora mismo las relaciones sociales a través de las redes sociales son asíncronas. Yo me pongo en una plataforma y consumo todo tipo de contenido que ha sido creado en otro momento. No estamos en el mismo momento. Y, por lo tanto, yo no sé si el contenido que yo he creado es pertinente o no, porque no hay nadie que me esté respondiendo. Por lo tanto, los niños y las niñas de esta generación están perdiendo la capacidad de relacionarse con iguales y entender lo que es positivo socialmente y lo que no es. Y lo que además, para el autor era más importante, que es la baja barrera que hay de pertenencia a los grupos. Tú, para pertenecer al grupo del cole, pues tenías que comportarte de una determinadas formas que eran los que todos y todas decidíamos que era ok. Ahora mismo, si tú insultas en un grupo, baja barrera, te vas a otro y no pasa nada. El coste social es muy bajo. Por lo tanto, estamos creando a individuos completamente solitarios que no entienden lo que es el poder del grupo, que de alguna manera está muy, muy, muy empaquetado con esta crisis de diríamos, del tejido social o del capital social, ¿no? De la importancia de saber que uno solo no va a cambiar el problema de la vivienda, pero que si a lo mejor somos muchos al mismo tiempo, sí. El segundo problema son alteraciones del sueño. Y esto yo lo he vivido en una farmacia. Una madre con un niño de 5 años pidiendo esas gominolas para dormir. Toma ya. Melatonina. Se supone que no tiene ningún efecto secundario. Estudios transversales tampoco se habrán hecho muchos, pero independientemente de esto, los niños, las niñas teníamos la capacidad de dormir a pierna suelta porque no tenemos. Es decir, pues sí, pues si tenías un examen o te habías enfadado con una amiga,
pero de alguna manera el sueño no era un problema infantil. Ahora mismo nuestros niños, nuestras niñas tienen problemas para dormir y eso les altera fisiológicamente, cognitivamente su desarrollo. El tercero es la fragmentación de la atención, pero eso no solo a los niños, Eso a todo. a todos. Os invito a que veáis una película que os encante y no miréis ni una sola vez el móvil. De hecho, las redes sociales ya sabéis que están programadas, diseñadas para 3 cosas. La primera es tener usuarios, que todos y todas tengamos una cuenta. No nos quedemos fuera. Lo segundo es que pasemos el mayor tiempo posible en ellas. Por lo tanto, todo está diseñado, el scroll infinito, las alertas, para que estemos el mayor tiempo posible consumiéndolas. Y la tercera cosa es para que seamos partícipes. Si en las redes sociales nadie genera contenido, no hay nada que ver. Es decir, si en IKEA coges tus muebles y te los montas, en Facebook talas el árbol, haces los tablones, los barnizas, los pones, es decir, lo haces absolutamente todo. Claro, todo está diseñado para que nuestro cerebro esté pensando en qué hay aquí, con el mismo sistema dopaminérgico que tienen las drogas o que tienen el sistema de las tragaperras, que es la recompensa fácil. Publicamos una noticia, publicamos un contenido, una foto en la que salimos maravillosamente normalmente, no ponemos en la que no nos ha salido bien, y estamos esperando el primer like. El primer like da un piquito de dopamina y dice felicidad pura. Pero es que pasa como con las drogas. El primer like es muy fuerte, pero cuando vas teniendo un poquito más, el primer like ya no te hace. Y quieres más y más sin saberlo. Pero nuestro cerebro quiere más y más y más y más, generando lo último, que es la adicción. Niños y niñas, personas mayores, yo misma hasta hace un tiempo tenía un problema de adicción a las redes sociales muy importante. Muy importante. Y eso se puede ver. Vais a los móviles, veis cuánto tiempo habéis pasado en las redes sociales y veréis que sin daros cuenta habéis pasado y habéis utilizado un tiempo que era vuestro tiempo libre, tiempo para estar con vuestros amigos, para leer, para no hacer nada. Antes, no sé, mi abuela, que falleció este año, con 105 años, no meditó nunca. Claro, pero iba pastora todos los días. Estaba ella, sus vacas y el entorno. No había redes sociales. Estaba meditando todo el día. No tenía ningún problema de sueño. Ahora estamos sobreestimuladas todo el rato. Y cuando tenemos un tiempo para relajarnos, nos esnifamos un poquito de esto. En un círculo que nos va a llevar a cada vez más y más, porque para eso están programadas. Claro, con todo esto tenemos a nuestros jóvenes, digamos, presionados para que su adicción sea conducida hacia unos planes de unos señores que lo tienen todo muy bien pensado. A ver si pensamos que todas las redes sociales o casi todas las redes sociales priorizan unos contenidos sobre otros de casualidad. No es casualidad. Y claro, cuando vemos que los jóvenes son mucho más vulnerables para la captación de movimientos extremos en contra de criterios morales, porque se han vuelto más individualistas, más débiles y más aislados. Y aquí tenemos parte de por qué a los sindicatos, a los partidos políticos les cuesta tanto incorporarlos al acervo social, ¿no? El acervo social tiene unas barreras muy altas. Hay que convivir, hay que estar, hay que acomodarse. Eso las redes sociales no te lo piden. Por lo tanto, en mi opinión, esto nos conduce hacia un riesgo enorme, que es hacia el riesgo de nuestras democracias. Lo primero porque el juego democrático se basa en unas elecciones libres. Y ahí tendríamos un debate muy importante, ¿no?, sobre qué es votar en libertad.
Obviamente en España no hay nadie que te conduzca, afortunadamente, ¿no?, con una pistola a la urna, o que si votas, como en otros países, una determinada opción, hay gente que está esperándote para determinadas cosas. No. Pero ser un individuo libre es ser un individuo que no está manipulado. Y eso, en mi opinión, ahora mismo no está tan claro. Quiero traer a colación que por primera vez en la Unión Europea se han repetido, es algo que ha pasado en España con bastante debajo del radar, no se le ha dado mucha publicidad, pero en la Unión Europea ya se ha repetido una votación por una injerencia de fake news, ¿vale? Esto me parece muy importante porque competir dopado con fake news en las elecciones de momento no ha tenido ninguna consecuencia. Estamos hablando que el Brexit está comprobado por la justicia, por los medios de comunicación, que incidió para que una determinada masa de población más vulnerable, porque tenía menos acceso a una información veraz, estamos hablando de términos de vulnerabilidad social, no ya en términos socioeconómicos, sino de acceso a la verdad, que me parece que es otro tipo de pobreza que también habría que empezar a canalizarla. Estamos hablando de que los llevaron a votar con mentiras para que saliera una determinada opción. ¿Y qué pasa si nuestras campeonas de fútbol hoy ganan el primer partido y alguien descubre que van dopadas? Que les quitan la copa. Ha pasado con Usain Bolt, o ha pasado, no con, ¿cómo se llamaba este del amarillo? Usain Bolt no, ese, Phelps. Ha pasado con muchos deportistas y en el deporte lo tienen muy claro, pero en la política no lo tenemos nada claro. Trump en la primera elección ganó a través de la injerencia rusa y eso también está comprobado. Y nadie te quita la Casa Blanca. No solo nadie te quita la Casa Blanca, sino que además la legitimidad permanece intacta. Algo que en mi opinión es profundamente cuestionable. Profundamente cuestionable. En el segundo puesto del peligro es que la mayoría de la población no está alfabetizada mediáticamente, ni en términos de redes sociales, ni en términos de medios de comunicación. Hoy en día no es claro que es un medio de comunicación. Os lo digo con toda claridad. Y yo me he dedicado a gestionar medios de comunicación gran parte de mi vida. No es evidente, no es fácil. Y además a eso se le une toda la cantidad de formatos que quieren aparentar ser periodistas, noticias que parecen ser periodistas y que los envían por redes de comunicación tipo WhatsApp, tipo Telegram, donde además nadie se entera, solo los que lo reciben. Y entonces tienes a la típica persona que sabe que te dedicas a la política, que estás cerca y que te dicen, oye, ¿esto es verdad? Y cuando tú miras ese contenido y dicen, no me puedo creer que esto se lo haya creído alguien. Sí, se lo están creyendo. Por lo tanto, este es un peligro. Nadie sabe diferenciar, o muy pocas personas saben diferenciar, qué es un contenido patrocinado, qué es una noticia, qué es una tribuna de opinión. Y es importantísimo porque las personas consideramos, según la encuesta de calidad democrática del CIS, que están informadas. Incluso algunas dicen que están sobreinformadas, cuando lo que están es paupérimamente informadas, en mi opinión. Y la tercera, y la más grande, en mi opinión, para el futuro, que es que nuestras cohortes generacionales estábamos confiados en un sistema democrático, no como la panacea, pero como el mejor de todos los peores. Esto es una tendencia que se ha revertido. Y para mí esto es un punto fundamental que hay que atajar en este momento, sin más dilación. Porque los que desconfían hoy de la democracia son los votantes de mañana, no de pasado mañana, de mañana. Claro, los algoritmos muestran una información, desinformación, contenidos que no son democráticos, es decir, no están sujetos a ninguna legislación y por lo tanto destrozan la vida a la gente, hablan sin ningún
tipo de compasión de las personas. Ahora mismo, ayer creo que tuvisteis aquí a mi amiga y compañera Ana Pardo de Vera, están filtrando a través de redes sociales información personal de mujeres en redes sociales para que las acosen y nadie está haciendo nada. O sea, a mí me parece absolutamente inaudito y, por supuesto, no consideran los derechos humanos que ahora mismo, por cierto, cotizan a la baja a nivel internacional. Si esto no nos parece lo suficientemente grave, es que no sabemos qué tipo de sociedades es la que estamos ahora mismo socializando a no solo nuestras personas más jóvenes, también a las personas que tienen menos acceso y que tienen esa vulnerabilidad social de la que yo hablaba antes. Por lo tanto, si los contenidos que se están difundiendo de forma masiva no responden a ningún criterio legal, democrático y de derechos humanos, ¿por qué pensamos ahora mismo que está pasando lo que está pasando con los partidos de ultraderecha? Los contenidos que consumimos, uno puede decir, va, Verónica, es que estás siendo súper exagerada, porque yo, total, he visto un vídeo en el que un chico dice que no quiere entrar en un baño si hay un chico gay meando, porque se puede contagiar. Esto no se lo cree nadie, eso es mentira. Eso es mentira. Lo primero, porque los contenidos que vemos moldean nuestra opinión. Y bueno, un día escuchamos el concepto, que es como la ventana de Oberon, ¿no? Que se ha popularizado mucho con una serie que os recomiendo altamente, que se llama La Fiebre, ¿no? Un día lo escuchas y dice, no, la ocupación en este país es un gravísimo problema social, y sacan a una persona. Al día siguiente hay alguien que piensa, es que ocupación es muy fuerte, no se lo van a creer. Y hay alguien que piensa que ese concepto hay que cambiarlo y que le vamos a poner inquiocupación. Y ustedes oyen todos los días en la tele la inquiocupación, la inquiocupación, la inquiocupación, cuando realmente este país no tiene un problema de ocupación, tiene un problema de acceso a la vivienda. Entonces, hay alguien que está generando una forma de ver la sociedad. Orientan nuestros deseos, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, interfieren en nuestro sistema de valores. Por lo tanto, puede ser que en una familia donde a los niños, a las niñas se les haya educado, socializado en valores democráticos, poco a poco, ahora tenemos muchas influencers súper inocuas, además, que te están vendiendo pues una cosa para rizarte el pelo o para estar más guapa, que todo eso aparte no inocula valores, que además te dice que lo más apetecible que le puede hacer una mujer y lo más feliz no es tener su propio cuarto y su propio sueldo, sino es tener un hijo, ¿no? Y hacerle un bizcocho maravilloso después de 3 horas a ese ser que seguramente con 18 años no te va a llegar a los 25. Y todos los días vamos viendo y eso genera deseabilidad social. Nos sumergen en una burbuja de confirmación, porque claro, cuando vemos uno, el algoritmo te da más de lo que tú quieres. A ver si pensáis que el algoritmo es como los profesores y profesoras de filosofía, que te ponían en contra y te hacían pensar y decías, ay, pues no sé, estaba muy segura de esto, ¿no? Pero ahora que lo pienso, pues no lo sé. No. Los sesgos de confirmación no quieren ciudadanos críticos. Quieren que pensemos que todos piensan lo mismo que nosotros. Se llama un sesgo de confirmación. Entonces dice, eso lo utilizan mucho en publicidad, ¿no? El coche más vendido. Claro, todos los europeos no nos podemos estar equivocando si es el coche más vendido. La marca más utilizada. Eso es una técnica publicitaria que hace que todo el mundo quiera eso, porque dice, jolín, la mayoría es la que tiene la razón. Y por último, modifican nuestras decisiones. Y si alguien puede modificar nuestras decisiones, y fijaos el impacto tan enorme que no puede solo tener en cuestiones de consumo, que ya también es muy importante, ¿no? Que consumimos y que no consumimos, sino en lo que votamos. Yo siempre les digo a mis alumnos que la principal diferencia entre el consumo, el marketing de consumo y el marketing electoral es uno. Aparte de que ellos tienen muchísimo más dinero. Es que una puede decidir todos los días qué marca de agua beber. Que votas una cada 4, cada 3. Lo echas y ya no te puedes volver atrás.
fijaos si es importante, además, con las nuevas tendencias de voto, ¿no? Donde lo último que llega es lo que más te impacta y lo que más vota, porque hay una parte importantísima de la población, que creo que ahora está en el 20-30%, que decide en la última semana su voto. Claro, aquí estamos hablando de una manipulación socioelectoral enorme. Estamos hablando de ingeniería social. Y esto es un informe que han hecho en Moncloa, que calcula que el 90%, voy a repetirlo otra vez, el 90% de los youtubers influyentes son de extrema derecha y de derecha. Si aquí no vemos ingeniería social, yo sinceramente es que me he vuelto loca. Aquí se empiezan a ver en las encuestas que hacen a nivel internacional. Esto no es un fenómeno español, a ver si os pensáis que España les importa mucho. Aquí se trata de gobernanza global. Del 42%, el 42% de los menores de 36 años creen que el mejor régimen político es una dictadura. Creo que el dato es lo suficientemente convincente y duro para que no estemos pensando ya en el mañana, para que estemos pasando ya en esta noche que va a pasar a nivel electoral. No solo en España, insisto, esto no es un fenómeno español, sino es de las sociedades y muchos regímenes de democracias liberales. ¿Por qué cada vez menos jóvenes creen en la democracia? Y explica que una cuarta parte de los menores de 35 años son más partidarios de opciones autoritarias. No las han vivido, las han podido estudiar y aun con todo consideran que el autoritarismo es equiparable, voy a decirlo, es equiparable a una democracia. Los jóvenes no quieren vivir en democracia, o sí, pero no así. Es decir, hay multitud ahora mismo de contenidos donde vais a encontrar este tipo de encuestas porque no es una sola. Es decir, es algo bastante mayoritario. Entonces, la cuestión es a quién creer, cómo luchar contra la manipulación. Decía mi abuela que más valía creer que ver. Era una mujer muy, muy, muy devota, como os podéis imaginar. Yo siempre le decía, ya no. Más vale ver que creer. Ahora este axioma también ha caído, esta máxima también ha caído. Ahora puedes ver y no tienes que creer. Os he puesto este vídeo. Sí. Este vídeo es un fake. Podía ser verdad, hay algunos que seguramente lo harían, hay otros que no. Es un fake. Scarlett Johansson fue una de las pocas que pidió a las autoridades de Estados Unidos que se pusieran manos a la obra. Estamos hablando de febrero del 25 para hacer nuevas leyes sobre inteligencia artificial. Creo que no ha tenido suerte. ¿Podemos confiar en un sumo inquisidor? ¿En alguien que venga a decirnos en qué podemos creer? Claro, Trump anuncia los premios a los medios más deshonestos y corruptos del año. O sea, si en Estados Unidos el gobierno es el que va a decir qué es verdad y qué es mentira, creo que podemos darnos por fastidiados, por no decir algo más fuerte, a las 5:30. Entonces, en mi opinión, ahora mismo es urgente, y mañana sé que tenéis aquí a la ministra de Educación, a mí me parece urgente, imperativo, necesario, desde un punto de vista democrático, formar en criterio. No solo estoy hablando de la gente joven, estoy hablando de gente más mayor.
yo tengo mis padres, vosotros también, abuelos, que todo esto es nuevo, como para mí es nuevo. Yo muchas veces tengo que decir, este vídeo, vale, si los que hace Trump hablando de convertir en marinador a Gaza, es evidente que es una inteligencia artificial, pero es que otros no lo son. Es más, si es que muchas de las personas que hacen fake news ni siquiera se preocupan en hacer contenidos de determinada cantidad, o no vimos el autobús ese que parecía que salían los migrantes despavoridos en medio de España cuando realmente ni era España, ni había sucedido realmente. Es decir, aquellas personas que están dispuestos a manipularnos a cualquier precio lo hacen de las formas más peregrinas. Y escucha, miente, que algo queda. Por lo tanto, creo que es urgentísimo. Lo primero, alertar, es decir, crear una concienciación social. Si la gente no sabe que nos están manipulando, la gente no va a parar, no va a poner el foco allí y no va a empezar a desconfiar de los contenidos que les llegan a través de redes sociales o a través de un medio de comunicación convencional. Porque creedme cuando os digo que yo algunas cosas muy graves las he visto firmadas en un medio de comunicación convencional. Por lo tanto, hay que aprender a tener criterio. Y eso se consigue con alfabetización mediática. ¿Qué es una noticia? ¿Qué no es una noticia? Diferenciar unos medios de otros. ¿Quién financia esos medios? Creo que es una reforma pendiente que urge ya, porque muchas veces solo hay que seguir el rastro del dinero. Fijaos aquí dos noticias. Una es: Google elimina de su calendario las referencias al orgullo, el mes de la mujer o el día del holocausto. Y la segunda es: Google en el Día Internacional de la Mujer. El doodle por la igualdad. Fijaos, uno es del diario.es, otro es del Mundo, y hay gente que puede, cuando le envía la noticia, la gente solo se mira el titular. Sí. Y son noticias contradictorias. ¿Cuál es el tema? Pues que una es del 2017 y otra es del 2025. Pero os lo estoy diciendo yo. Si os lo envía alguien de El Mundo, pues fíjate qué bien, cuando es justamente lo otro. La gente tiene, como en las encuestas, hay que saber mirar la ficha, el trabajo de campo, cuándo se ha hecho, cómo se ha hecho, si tiene representatividad estadística o no. ¿Verdad que hay mucha gente que nos ha alertado sobre las encuestas? ¿Verdad que nadie nos alerta sobre los medios de comunicación? ¿Por qué será? Hay géneros periodísticos, no me voy a extender en esta opinión, pero hay algunos que son informativos, otros opinión, otros son de interpretación, y hay otros que son contenidos patrocinados. Lo pone debajo, contenido patrocinado, y eso lo paga una empresa que tiene mucha pasta y que habla no de lo que le interesa exactamente, sino que hace lo que se llaman ahora el story doing, ¿no? Que son noticias que de alguna manera hablan favorablemente, pues, de industrias que tienen complejidad social, ¿vale? Y lo que buscan es la viralidad, pero ahora en todos los medios de comunicación, en absolutamente todos. Tienen las estadísticas y van mirando qué noticia sube, qué noticia baja, ¿vale? Y así es como la calidad democrática de un país pierde enteros a pasos agigantados. El vídeo que os decía antes de... por si alguien no lo ha visto. Este vídeo no solo está obviando el genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza. Este vídeo sigue reproduciendo estereotipos heteropatriarcales en contra de las mujeres, cosificándonos y sacralizando el dinero y el capitalismo. Hay gente que le parece bien. Y no me extraña si todo el día, como os he dicho, le están hablando de que lo importante es no tener una arruga, estar súper guapa, tener un niño y hacerle un bizcocho a tu novio. En España hemos tenido intentos como este de la Isla de las Tentaciones del Partido Popular. Y claro, dices, joder, no,
es que lo borraron. Ya estaba hecho para eso. Es decir, estaba hecho para eso. Lo borraron y ya sabía que lo iban a tener que borrar porque no son tontos. Pero lo que quería es que todo el mundo lo viera. Porque esto de mira, viralidad, todo el mundo lo ve y a pesar de que no es verdad, es inteligencia artificial, es evidente, es soez, lo ha visto todo el mundo. Objetivo desde un punto de vista de comunicación conseguido. Yo he puesto noticias aquí, ¿eran solventes? No lo eran. Yo en cada una de las noticias que he puesto el medio de comunicación, he puesto la sección en la que estaba puesto y sobre todo las personas que firmaban la información. Importantísimo. En Estados Unidos ahora mismo está ante la avalancha esta que están sufriendo, está sufriendo un nuevo tipo de información periodística que es personas con mucha credibilidad están haciendo sus propios blogs de noticias. Es decir, las firmo yo, Verónica Fumanal. Yo tengo credibilidad, vale, pues os cuento esto y esto. No son como un medio de comunicación, sino es como personas que están de alguna manera tratando de luchar contra este tipo de manipulación informativa. Yo siempre le diría a la gente que busque siempre la fuente original, es decir, vamos a ver de dónde sale la información, porque normalmente saber quién está poniendo en circulación una información te da verosimilitud o no. Ver si un contenido va a firmarlo. Si no va firmado, hay que descartarlo desde el inicio. Que sepáis que hay periodistas que se niegan a firmar informaciones o desinformaciones y por lo tanto ponen el nombre del periódico, porque hay periodistas que no quieren jugar con su prestigio y por lo tanto se niegan, entonces no firman las noticias. Cuando una noticia de política no va firmada, vamos, eso ya, en fin, si va firmada, desconfiar, pero si no va firmada, en fin. Comprobar la fecha, importantísimo, cada día más. Creo que el mundo está cambiando de una forma tan importante que la fecha es fundamental. La firma, analizar quién publica el contenido y su credibilidad. Si hay un medio nuevo, no tiene por qué ser un fake news, ni un medio de toda la vida ser un medio solvente. Estamos en este momento donde nada es tan sencillo, ¿no? Si un periodista, un creador de contenido, lo que sea, tiene una sola... Es muy difícil que denuncien, que condenen a un periodista. Creedme, es súper difícil. Si hay uno que está condenado, creedme que es por algo muy, muy, muy grave. Porque incluso periodistas que hacen malas praxis, y que no deberían llamarse así, salen de rositas por la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, y que obviamente colisiona los derechos y es muy difícil. Entonces, si alguien está condenado, en fin, no sé, Negre, por ejemplo. Leed los medios, consultar los perfiles y con líneas editoriales diferentes, ojo con los enmarcados y miramos a quién beneficia de una noticia. Para mí, la desinformación más peligrosa no es una mentira evidente, es una media verdad. Y creo que ahí es donde nos estamos moviendo todo el rato en muchos, muchos aspectos. Y a partir de aquí, deciros que para mí la información y la educación sobre las redes sociales a los propios niños, los niños no son tontos, las niñas no son tontas, pero cuando están pegados a esta maquinita, ahora, por ejemplo, en verano, que eso tiene que ver con la imposibilidad de reducir la jornada laboral. Si los papás y las mamás están currando y no hay más dinero, claro, a los niños hay que entretenerlos, es decir, estamos hablando de nuevo de derechos sociales, pero hay que entender y hay que decirle a la gente qué les está provocando esto a sus hijos y a ellos y a ellas también, es decir, a las personas mayores. Os invito a que hagáis una reflexión, vais en un medio de transporte público, cogeros un librito, yo llevo uno de estos pequeños, porque yo me desenganché de las redes sociales y se puede, y os invito a que miréis a la gente. Está todo el mundo. ¿De verdad no vemos la epidemia? Y de verdad que no soy una loca, que lo sigo consultando para mi trabajo. Pero una cosa es consultar una herramienta de trabajo y otra cosa, eso es como tomarse una copa recreativa o estar bebiendo todo el día. No es exactamente lo mismo. Lo segundo, pensamiento crítico. Enfrente de las burbujas de confirmación hay que enseñarles a los niños a pensar. Y poca cosa más. Muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier
cosa que queráis decir, pues encantadísima.